Capítulo 40. El cuento del príncipe exiliado, parte 1. Un vasto cráter humeante permaneció en el lugar de la ciudad y los alrededores después del ataque masivo. Todo desapareció en un solo instante. Todos desaparecieron después de que se cantaron los terribles arcanos. Anteriormente, era el lugar que los propios dioses eligieron para albergar sus santuarios. Ser el símbolo de sus esperanzas, su alianza y el enorme esfuerzo por recuperar lo que era suyo. Un anhelo de restaurar los caminos de antaño. Lo que se les escapaba lenta pero seguramente entre los dedos, lenta pero seguramente arrebatado por los recién llegados con los que se vieron obligados a negociar o morir luchando en el camino. Ahora, mirando por encima del lugar sagrado previamente santificado por muchos dioses. No era más que un agujero, el símbolo de su fracaso final. El monumento de su caída y el comienzo de una nueva era. Una era donde la adoración y la divinidad disminuyeron lentamente, reemplazadas por otra cosa. Más oscuro y siniestro. El hechizo de destrucción lanzado por el Supremo no solo dejó a su paso. No solo aniquiló la materia, sino que borró los lazos metafísicos, las almas, los seres en su camino. Incluso dejó una herida grave en el flujo astral mismo. Una herida que probablemente no se puede reparar hasta que el tiempo dejó de fluir. El cielo ya estaba lleno de nubes oscuras, vomitando el exceso de energías que se filtraban a través de las grietas de la realidad en forma de violenta iluminación roja. Era evidente que la misma realidad comenzó a desmoronarse a raíz del terrible asalto, gracias a la inmensa réplica del ataque. Abajo, las energías demoníacas irradiaban el cráter y sus alrededores. Era mortal para cualquier ser que se acercara demasiado, o mutara que no puede resistir y aún así sobrevivió, un destino que probablemente fue peor que la muerte. Parece. Incluso la dimensión artificial creada por el elemento mundial ya no puede soportar mi ataque. Mi poder está regresando lentamente pero seguramente. Lo siento, Momonga-san, pero había que hacerlo. Sin ofender, ¿verdad? Olbert se rió entre dientes y encantado, apretando las manos un par de veces. Ha vuelto. ¡Qué exhibición tan maravillosa! Bien hecho, mi señor. Bien hecho. Al igual que en aquel entonces, tu gracia es sin duda. Haldabaoth, también conocido como Demiurgo, aplaudió intensamente, su cola moviéndose a izquierda y derecha con alegría al ver a su creador en su vigor una vez más. Su tal poder, murmuró la hija de Demiurgo. Estaba inmensamente conmovida por la exhibición y sintió una especie de temor al ver la destrucción que causó, el creador de su padre. Imposible. Desgarró completamente el flujo astral, a todas esas almas perdidas, borrado por completo. Los tres dioses traidores, Palapon, Sufmuut y Deldort, se abrieron paso de horror, temblando hacia los tres demonios. Jou, ¿cómo pudiste? ¿No te gusta el espectáculo? Olbert levantó la ceja, completamente satisfecho con lo que creó. Oh. Pero querías esto, ¿no? Mis nuevos subordinados. Esto no es lo que, ¿a qué aceptaste? Haldabaoth. ¿Puedo preguntar qué pacto hiciste con ellos? Por supuesto, mi señor. El mundo de la luz. Venganza y un mundo donde existen pactos. Todo ello, a cambio de unirnos a tu causa. En verdad, incluso Demiurgo se sorprendió de que su señor se uniera a este pequeño evento. Sorprendente, claro, pero fue una sorpresa bienvenida, eso es seguro. ¿Cuánto tiempo anheló la oportunidad de trabajar junto con su señor y creador? Y ahora, la oportunidad se ofrece. Estaba básicamente en la palma de su mano. No podría estar más alegre. Fue conmovido en el pozo más profundo de su alma negra. El emperador demonio incluso derramó una lágrima debajo de su máscara, una ocasión escasa, que solo ocurre en los tiempos más raros. Ya veo, que así sea. Como hombre de palabra, estoy dispuesto a cumplir con lo que mi sirviente acordó. De hecho, ya cumplí tus 3 deseos. En ese caso, ahora me perteneces. Una luz maligna se encendió en los ojos de cabra de Olbert, ardiendo en una ceniza infernal. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera. Oh. Pero según mi querida creación, tú querías esto, ¿no es así? ¿Querías un mundo mejor? ¿Un mundo de luz? ¿Querías venganza? ¿Querías que existieran pactos? Aquí está, todo lo que querías y aceptado,
ya recibido, y más. Te di luz purificadora en la forma de mi ataque. Te doy venganza en la forma de borrar al que viene a ti y al daño de tus seguidores. Sé parte de una luz que abrazó y marcó el mundo. Una luz que borró a tus oponentes y te dio venganza. Y finalmente, una luz que apunta hacia un nuevo pacto al que te unirás. ¿No soy un señor generoso? Cucu. Ja 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 ja. Pero. Ah. Olbert agitó uno de sus dedos largos, afilados y clavados. Se hizo el pacto. Ahora, es hora de pagar. Pacto. Olbert chasqueó los dedos y las marcas diabólicas ardían en la carne de los dioses, marcando no solo sus cuerpos físicos sino también su ser astral, uniéndolos al propio Olbert. El dolor era casi insoportable, obligando a los tres dioses a arrodillarse, corrompiendo tanto el cuerpo como el alma. Como hombre de palabra, me comprometo con el contrato. Entonces, tú harás lo mismo. Sírveme bien y serás recompensado generosamente. Podrás tener poder y autoridad más allá de tu comprensión. Ojalá murieras con los demás. Oh, y hay cosas mucho peores que la muerte, créeme. Lo sé bien. Tengo práctica atormentando a mis enemigos. Los tres lucharon contra el control. Sin embargo, todo fue en vano. Cortados de sus reinos divinos, atrapados en estos cuerpos, aún sufriendo el trauma de perder tantos seguidores, eran impotentes contra el Señor de los demonios. Estaban completamente a merced de Olbert. Todos los que conocían el nombre de Olbert Alain Odell lo sabían muy bien, no era famoso por ser misericordioso. Ese sí, maestro. Al final, su resistencia y sus luchas fueron en vano. Todos fueron tomados por la influencia de Olbert. Los tres dioses caídos se levantaron, se retorcieron y cambiaron, ya no se parecían a su antiguo yo. Ahora, como está hecho, le importaría presentarme a esta joven dama, mi querido sirviente. Olbert se volvió hacia su sirviente, sonriente, gentil y compasivo, una expresión que era completamente diferente a la de antes, intrigante y malicioso. Ah. Por supuesto, mi creadora. Mi maestra. Es una de mis hijas. Joven pero talentosa, su nombre es Achamot. Una de mis favoritas, puedo decir. Qué espléndido nombre. Veo que trabajaste duro para mantener limpia la línea de sangre. Bien hecho. Bien hecho. Mi hijo. Olbert palmeó el hombro de Demiurge como un padre orgulloso del logro de su hijo. Yo gracias, padre. Demiurge tocó su núcleo, temblando ligeramente mientras el sentimiento más alegre lo inundaba. Fue incluso más intenso que cuando Ainz lo elogió o lo recompensó por su arduo trabajo. Causó más alegría que trabajar para los seres supremos. Bien, niña. Sirves bien a Nazarik. Luego, Olbert se volvió hacia Achamot, midiéndola de pies a cabeza. Cierto, se conocieron cuando Demiurge estaba abajo. Pero en realidad no charlaba ni hacía preguntas personales. Antes de eso, todo eran negocios, pedir detalles sobre este asalto. Doy mi todo para servir a los seres supremos. Haz lo mejor que puedas, dátelo todo. Eso es todo lo que te pedimos. Al igual que tu padre, sírvenos bien, nieta. Olbert le acarició la cabeza, haciéndola retorcerse de alegría. Uy, mi señor. Si me permite una pregunta, dilo, Demir. Prefiero a mis sirvientes, para ser honesto conmigo. Alejó la vacilación del sirviente, haciéndolo con un movimiento suave. ¿Puedo preguntar qué está en la mente de mi señor? Tengo un plan establecido en marcha, pero si mi señor lo desea, podemos cambiar la dirección del acercamiento. Interesante. Cuéntame sobre este plan tuyo. Y veremos qué podemos hacer con él. También tengo algunas cosas en marcha. Desde que llegué aquí, también he estado ocupado. Pero veamos si podemos sincronizarnos. Los eventos para obtener mayores ganancias. Demiurge miró a su alrededor, inclinándose más cerca y susurrando el marco básico de su plan al oído de Olbert. Le tomó unos segundos, pero Olbert obtuvo una idea del pensamiento de Demiurge. Ah. Ya veo. De hecho, un plan espléndido. Justo lo que esperaba de mi creación. ¿Me honras, mi señor? Demiurge se inclinó, tocado por completo. Pero tengo algunas modificaciones en mente. Para ser un villano,
Eso requiere delicadeza y un poco de toque extra. Parece que a mis amigos les faltó la delicadeza que poseo en este sentido. Pero no se preocupen por eso, estoy de vuelta, y tengo la intención de arreglar los agujeros. Deberíamos discutirlo más a fondo en un lugar diferente. Lejos de esta dimensión que se desmorona. A su alrededor, la dimensión artificial comenzó a desmoronarse, demasiado dañada para sostenerse más. Espero sus instrucciones, mi señor. Puedo decir que es bueno tenerlo de regreso. De hecho, es bueno estar de regreso. Ah. Ain San. Es Die Chen. ¿Comenzamos nuestro juego? Solo nosotros tres. Como en los tiempos antiguos. Decidamos quién será el que heredará el mundo. Que comience el juego. Que comience el juego. Olbert rió maliciosamente, riéndose como un verdadero villano. Venid, mis sirvientes. Aclaremos nuestros planes y hagamos nuestros preparativos. Hagamos una visita a las figuras clave antes de que el infierno tenga que perder. Con eso, Olbert y sus nuevos sirvientes desaparecieron, dejando solo la ruina a su paso. Lentamente, la dimensión se convirtió en polvo, devolviendo lo que quedaba de la anterior ciudad de las maravillas al mundo real. Cambio de escena, Belnago, un poco de tiempo después. Entonces, mi sobrinito, ¿cómo estuvo tu viaje hasta aquí? Espero que nuestro pequeño regalo haya sido de tu agrado. También, mi nuevo intento de hornear finalmente trajo el esperado resultado satisfactorio. Inclinando la cabeza mientras apoyaba la barbilla en los dedos cruzados, Esdeat era todo sonrisas, esperando una revisión positiva de su último intento de hornear. Sí, tía, cumplió su propósito. Beelzebub hizo una mueca por un momento antes de girar la cabeza. En cuanto a tu pastel, bueno, como de costumbre, estuvo horrible. Su rostro, al igual que sus palabras eran frías, solo se estremeció ligeramente cuando expresó su opinión brutalmente honesta. Es casi imposible, pero alcanzó el estado en el que incluso puede envenenar a los no muertos. Su fría actitud se quebró por un momento, estremeciéndose de repente, recordando aquella horrible confección. Es realmente tan malo, ni siquiera preguntes. Le susurró Beelzebub a Piña, quien, aunque hizo todo lo posible por permanecer estoica, palideció un poco al escuchar esto. ¿Qué tan malo puede ser ese pastel para hacer que incluso el primer heredero recogido y apto muestre una emoción tan ingobernable? ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? El ser supremo de repente saltó de su asiento, golpeando la mesa que se hizo añicos de inmediato, derramándose sobre las deliciosas comidas que estaban encima. Hice mi mejor esfuerzo. Su expresión se vació, volviendo a caer en su asiento. Mientras tanto, los sirvientes cercanos del templo comenzaron a limpiar el desorden, temblando de miedo tan cerca de quien ató a su diosa tan fácilmente. El trabajo, que era un gran honor para todas las sacerdotisas, se convirtió en una tarea terrible. Un pequeño error y existía la posibilidad de que fueran aniquilados. ¿Es inútil? ¿Nunca podré hacer una comida comestible? ¿Todo este poder por nada? Puff. Aparentemente vació mientras exhalaba el exceso de aire. Ella probó todo lo que hizo, y si le preguntabas, sabían bastante bien. ¿Qué pasa con otras personas? Simplemente no pueden apreciar el verdadero arte. ¿O el problema es con ella? ¿Está fuera de contacto con la realidad y su gusto es realmente horrible? Lo harás, eventualmente, estoy seguro de eso. Beelzebub palmeó su hombro, animándola. Aunque él no cree que ella pueda hacer que las cosas sean comestibles, al menos, sin usar sus poderes para hacer trampa. Varios sirvientes trajeron una mesa de reemplazo después de que el lote anterior terminó con la limpieza, reemplazando la rota sin que se dieran cuenta. ¿Este es realmente uno de sus dioses?, preguntó Molt con rostro escéptico, señalándola sutilmente. Honestamente, no lo sé, le susurró Diabo a su padre. Estaba tan confundido por esta situación como todos los demás. Por favor, no la hagas enojar, Ardi ha sufrido suficiente. Trató de callar a los dos mortales antes de que ofendieran al que podía acabar con ellos con un movimiento rápido, de un dedo, incluso yendo tan lejos como para ponerse de pie y cubrirles la boca. Su expresión reflejaba su terror y miedo, casi llorosa. En solo unos pocos actos simples, el Ser Supremo la rompió. Aún le dolían las rodillas, la espalda y los brazos después de servir como silla.
Efectivamente, la diosa del inframundo no estaba acostumbrada a sufrir y enfrentarse a alguien más fuerte que ella. Estuvo en su reino tanto tiempo que olvidó por completo los inconvenientes de un cuerpo físico, concentrándose solo en todo el disfrute que puede proporcionar. Quítame las manos de encima. Molt la empujó y le hizo señas para que se fuera, molesto y desdeñoso. Giselle quería castigar al atrevido mortal, pero al ver la mirada llorosa de su diosa, prefirió no actuar. Su precipitación podría desencadenar un castigo y un problema aún mayores. De todos modos, gracias a tu pequeño regalo, logré escapar de esa prisión en la que tú y mi padre me pusieron. Belcebú continuó. Oh. No fue un problema, solo un poco de ayuda de los padres de nuestra parte. Ahora bien, cuéntame sobre tu viaje. No puedo esperar para escucharlo, mareada como una niña. Esdeat se arrodilló en un abrazo y se agachó en la silla. No fue fácil, pero gracias a la pequeña ayuda y a los huecos bastante generosos en el nuevo horario de patrulla, sin mencionar que los sensores que funcionaban mal y las distracciones extrañas ocurrieron en el camino, pude salir. Pero supongo que tú y padre no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Sí, ¿qué piensa Bielcebá? Los seres supremos no comprometerían su complejo más seguro, cambiarían el horario de patrulla y harían que los sensores mágicos funcionaran mal solo para ayudarlo. Eso está mucho más allá de su pensamiento, o en este caso, no sé de qué estás hablando. El ser supremo comenzó a silbar, mirando hacia otro lado inocentemente mientras comenzaba a tamborilear con sus dedos sobre la mesa recién reemplazada. Por supuesto que no. Qué tonto, soy al pensar que ustedes dos me darían más ayuda. Acabo de lograr escapar de una prisión interdimensional que cambia continua y aleatoriamente sus coordenadas, espaciales y temporales. Y no hablemos del hecho de que fue diseñado por los dos seres más fuertes que conozco para mantener a raya a sus oponentes más peligrosos y tras las rejas. Un lugar secreto que solo unos pocos conocen, lleno de guardianes diseñados con la fuerza que rivaliza incluso con el Floor Guardián, algunos dijo incluso que lo superaría, interdimensional, y los tres miembros de la realeza saderana se miraron, entendiendo muy poco acerca de lo que el primer heredero parloteaba. ¿Qué tipo de cosas justifican la creación de tal lugar? Ardis seriamente comenzó a palidecer y asustarse. El contenido de su estómago a punto de volver a subir. Si sus cálculos son correctos, las prisiones interdimensionales pueden incluso contener dioses. Sin hablar del hecho de que estaba custodiado por seres divinos. ¿Con qué criaturas o enemigos se han enfrentado estos seres supremos que justificaron la creación de tal lugar? Bueno, sí, las fauces son un lugar bastante agradable. Se rió Esdeat, teniendo buenos recuerdos de encontrar y renovar ese lugar. Faus. Piña parpadeó, confundida. ¿Qué tipo de nombre es ese? El nombre de la prisión de la que estamos hablando. O puedes llamarlo un avión móvil completo si quieres. Bielcebab murmuró, preocupado mientras se mordía el pulgar. Con un complejo penitenciario separado en el centro que alberga a los enemigos, oponentes y elementos peligrosos más graves de mi padre. Preferiría contenerlos en un plano completamente separado que dejarlos vagar libremente. Bueno, yo no diría que la mayoría de esos tipos son realmente peligrosos. Más bien es molesto tratar con ellos. Esdeat se quedó inexpresiva. Quiero decir, podemos eliminarlos si realmente queremos. Simplemente no vale la pena el esfuerzo. En lugar de eso, ponemos esas cosas en el estante para que podamos encontrarles un uso más tarde. No es suficiente la prisión congelada u otros lugares seguros bajo tu autoridad para eso. Bielcebab dudaba que necesitaran un lugar más seguro que ese. La prisión helada y otros complejos penitenciarios reforzados fueron diseñados para contener seres fuertes y ya, eran difíciles de romper, incluso para un señor dragón. En cuanto a las fauces y la prisión Tesseract en el medio, por lo general, es imposible de violar, según su mejor conocimiento. Desafortunadamente, preferimos no mantener a esos tipos en lugares públicos, ya que pueden ser altamente tóxicos para todo lo que los rodea. ¿Cómo debería decirlo? Digamos que esos seres que ponemos allí son problemáticos para contener de otra manera. Tú tampoco quiero que algo como un Atropalsa hayan evolucionado o incluso un Atropus deambule por Nasárico se cierne sobre Gaun Prim. No. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad, mi sobrinito? Correcto. Desafortunadamente,
Ella tenía razón. El conocimiento teórico de Bielzebub sobre esos seres implica un escenario apocalíptico para la mayoría de la gente común una vez que aparecen esas cosas. Incluso su presencia es suficiente para arruinarles el día. Nunca me he encontrado con ninguno de ellos, pero por lo que leo, dudo que alguien normal pueda sobrevivir a un encuentro con ellos. Incluso su supervivencia se vuelve dudosa si entra en contacto y trata de luchar contra esas cosas, incluso más en su estado actual y debilitado. Un feto que sigue el modelo de los dioses verdaderos pero que se deja sin terminar, alimentado por pura malicia y muerte contra todo lo que se ganó el regalo de estar terminado y vivo, o incluso un planeta de muertos vivientes despierto. Tales cosas pueden ser bastante desagradables para los vivos. Después de la contención de tales tipos justifica un avión separado si alguien me pregunta. Eso es cierto. Incluso si padre puede controlarlos, su mera presencia drenará el planeta sin vida, o provocará un cataclismo en poco tiempo. Atro que, drenar el planeta de vida. Con la excepción de Bielzebub y Esdeat, ninguno de los bandos sabía de qué tipo de criaturas hablaban los dos. Pero la sola mención de lo que son capaces de hacer hizo temblar incluso a Ardi en su nueva piel. Entonces, en pocas palabras, usas las fauces como una especie de contenedor de reciclaje donde puedes poner las cosas que te molestan, sacarlas si las necesitas. Era demasiado, incluso para Bielzebub. ¿Para crear un avión completo solo para mantener cosas no deseadas allí? Era extrañamente muy adecuado para la leyenda de los seres supremos, pero muy malicioso. Eso significa que me pusiste en un contenedor de reciclaje. Sus ojos comenzaron a hacer tic-tac. Fue demasiado. ¿Qué pensaron esos dos de sí mismos? Básicamente. El Ser Supremo tiró de sus piernas debajo de sí misma y en su abrazo, dibujando círculos en la mesa con su índice. ¡Ja! Esto es demasiado. El primer heredero se desplomó en el asiento, casi como derritiéndose en el lugar cuando la voluntad de vida abandonó su cuerpo. Lo siento. Levantando la mano, Bielzebub negó con la cabeza, afirmando que era demasiado tarde. No, ¿ya puedo preguntar algo? La princesa Burdeos levantó la mano, temblando. Ardi ya tragó saliva, algo cauteloso de que el Ser Supremo pudiera hacer algo con ellos debido a la estúpida pregunta del humano. De hecho, su estado actual y su uso como asiento durante un tiempo le enseñaron algo de humildad. Al menos, ese beneficio que obtuvo de esta situación. ¿No estamos en una clase? Pregunta. No soy como una monja gruñona que golpea tu uña con una regla si interrumpes la lección. Esdeat lo señaló, ligeramente molesta. Si alguien levantaba la mano, eso la hacía recordar el instituto de la empresa en el que se crió después de perder a sus padres, cuando era humana y un chico. Sé correcto. Oh, Dios poderoso. Detente, y no pierdas tu tiempo con títulos tan sin sentido. Además, no soy un dios glorificado, lo siento. Ardi-chan. Sin ofender. Ardi bajó la cabeza en silencio. Sus manos se cerraron en puños sobre sus muslos, ligeramente temblando. Todo esto le hizo recordar cuánto perdió en tan poco tiempo. En vez de eso, continúa con lo que quieras decir. No tengo paciencia para los honoríficos, ni me gustan. Sé claro. Lo siento. Yo solo quería preguntar, ¿por qué ustedes dos encarcelaron a Bielzebub? Estaba claro que estaba incriminado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron quedarse en ese lugar por tanto tiempo? ¿Por qué deja padre? Pilla. Molt reprendió a su hija, mirándola por un momento antes de suspirar, exhausto después de todo lo que pasó hoy y los meses que pasaron. Por favor, perdone a mi hija. Ella aún no está versada en las complejidades políticas de la corte. De lo contrario, ella sabría, incluso si fuera un marco obvio. Si se trata de una situación cercana a la muerte de un rey o emperador, la situación no es tan simple como en el caso de un simple plebeyo, pero estaba claro que no era Bielzebub. La princesa insistió con una expresión desafiante. MMM. Molt miró a Esdeat, luego a Bielzebub con una ceja levantada, esperando una explicación. Parece que ha dejado de razonar con su hija, quien heredó su naturaleza altamente emocional de su madre. También hice un desvío para investigar en silencio mi caso. Bielzebub intervino, todavía encontrando la situación extraña. La evidencia que trajeron en mi contra estaba bastante bien falsificada, demasiado bien si me preguntas, y obviamente colocada. Sin embargo,
Las señales de un intento de incriminación eran bastante obvias si sabías lo que estabas buscando. Tú, padre y todos con un poco de habilidad en el tema y el sentido común podrían haberlo reconocido. Entonces, la pregunta sigue en pie, esta vez formulada por mí, ¿por qué? Entonces, mi sobrinito, ¿por qué no mostraste esa evidencia a las autoridades? Esdeat cuestionó, sonriendo mientras sostenía su pulgar debajo de sus labios. No es obvio, sonrió el primer príncipe de vuelta. Porque ese fue tu plan todo el tiempo. No es así. Nuestros enemigos están planeando algo en el fondo. Algo malicioso. Incluso después de mi investigación, solo puedo estar arañando la superficie. Algo de lo que tú y tu padre podrían estar bien conscientes. Siguiendo las migas de pan que ustedes dos dejaron atrás, era bastante obvio. ¿Migas de pan? ¿Aquellas que aún no han sido picadas por los pájaros? Maldita sea. Esos pájaros perezosos. Se rió el Ser Supremo alegremente. ¿De qué migas de pan están hablando? No tengo idea, hijo, solo escucha y lo sabremos, le susurró Molt a Diabo. Era un chico inteligente, pero a veces dolorosamente inconsciente. Sí, esos pájaros perezosos que planean la caída dejaron algunos de ellos. No mucho, pero lo suficiente como para seguir las pistas. Oh. ¿Y te importaría decirme, joven príncipe, qué rastros dejaron estas aves? ¿Te importaría decirme? Cuéntame la aventura que te trajo aquí y lo que encontraste en tu viaje. ¿Qué misterioso enemigo acecha en el fondo y planea nuestra caída? ¿Qué fuerza puede levantarse contra nosotros? Con mucho gusto. De lo contrario, no me ayudarías de todos modos. Naturalmente. Y así, Beelzebub comenzó a contar su historia. Finalmente, comenzando el recuento de su lado de la historia y cómo llegaron aquí. Cambio de escena. Hace unos días, cerca de la capital del Imperio Saderano. Después de salir de las fauces, Beelzebub sabía muy bien que no podía quedarse en casa. También sería demasiado arriesgado esconderse en el reino hechicero. Así, se trazaron dos caminos ante el joven heredero. Una. Huye al último continente y escóndete como un cobarde, el continente que ya estaba siendo asaltado por las fuerzas de su padre y estaba cerca de ser conquistado. Esperar el momento en que sus perseguidores lo encontrarían, lo que resultaría en su eventual captura. Espera el momento en que se desarrolle el plan que lo puso tras las rejas y posiblemente ponga en peligro el reino y su gente. Oh. Siga las pistas, las migas de pan, que dejó su bien simpatizante. Dirígete a Falmart, donde el caos momentáneo le proporcionará los medios para esconderse, los medios y la fuente de evidencia para limpiar su nombre. Los medios para encontrar pistas sobre quién fue el culpable que planeó algo malicioso contra su padre y su reino. La elección correcta en la situación era obvia para el heredero. La primera versión estaba fuera de discusión, por supuesto. Su madre nunca lo crió como un hombre que simplemente dejaba que su gente cayera en peligro. Y esta situación no fue una excepción. Él sabía que algo estaba pasando. Su instinto gritó que algo no estaba bien detrás de su repentino encarcelamiento. Y como tal, al no tener otro camino viable, siguió la segunda opción. Lo sabía bien desde el principio. Nada justificaba un castigo tan severo como el que recibió. Nada justificaba hacerlo cautivo de esa prisión. Era poco probable, pero existía la posibilidad de que alguien manipulara a los seres supremos desde el fondo para sacarlo del camino. O, alternativamente, su castigo era una señal de los seres supremos, necesitaban su ayuda. Una forma en que desviaron la atención de él, para que pueda hacer su investigación y resolver la situación sin que nadie le haga caso. Después de todo, ¿quién esperaría que un prisionero en fuga perdiera el tiempo con una investigación? Era el disfraz perfecto. Sea su padre la intención de ayudarlo, ya a través del heredero, él mismo, o fue el plan de alguien desconocido. Incluso Beelzebub solo puede sospechar. Lo que pretendía averiguar. No solo para limpiar su nombre, sino también para salvar el extenso reino de su padre de la catástrofe que se avecina y a su gente de una posible amenaza invisible. Después de escapar del avión de la prisión y llegar a la capital disfrazado, logré deslizarme a través del portal que conducía a Falmart. No es tan fácil como parece. El paso de la puerta dimensional fue casi tan estrictamente monitoreado como la residencia local de los seres supremos en carne. No obstante, logró cumplir la tarea con la ayuda de su nuevo amiguito, que ahora se esconde debajo de su cráneo,
roe la materia de su cerebro y susurra constantemente en su oído. Aún así, logré lograrlo. Y después de conseguirme un uniforme y hurgar en los informes que encontré en la oficina de uno de los oficiales de alto rango, obtuve la información que necesitaba para comenzar mi investigación. Una investigación que reveló muchas cosas interesantes. Una investigación que lo mantuvo ocupado durante un tiempo, y lo hizo azotar todo el imperio e incluso algunos países cercanos para armar el rompecabezas de esta conspiración que se revela lentamente, siguiendo las migas de pan que sus simpatizantes le dejaron en el camino. Sean conscientes de lo que estaba por venir o no, deben tener alguna idea de por qué le dejaron estas pistas para que las siguiera e investigara. ¿Por qué más lo incluirían con la ayuda adicional para su escape? Sus manos deben estar atadas por alguna razón, y es por eso que me dejaron esta tarea para cumplir. Por desgracia, esa era su teoría. ¿Cuál fue el razonamiento detrás de los extraños sucesos recientes y su encarcelamiento rebelde en ese lugar? Beelzebub solo podría vislumbrar la superficie de la verdad. Entonces, jovencito, vienes de ese nuevo reino, ¿eh? Ese hechicero lo que sea, preguntó el anciano a su lado, actualmente montado en una carreta remolcada por 2 caballos. Sí, puedes decir que soy de allí. Y se llama el reino hechicero. Corrigió al anciano. Ya veo, por favor, no se ofenda, joven. A este viejo ya le cuesta recordar nombres y lugares. No es un problema. Debajo de ellos, el carruaje que albergaba las mercancías del viejo comerciante se mecía suavemente. Kif. El camino que tu gente estableció es bastante suave. ¿Y los trabajadores están? Mirando hacia un lado, el comerciante levantó la ceja, estremeciéndose al ver a los esqueletos trabajando sin parar en el nuevo camino empedrado, instruido por el cercano Liche, diligente. Los no muertos son así, sí. Incansables, no necesitan sustento, respiración, ni nada que los vivos necesiten. Ni siquiera el pago o la gratitud. Una forma retorcida de continuar tu existencia. Eso es seguro. El hombre casi escupió, haciendo una leve mueca. Beelzebub permaneció en silencio, su expresión se oscureció ligeramente. Siendo parcialmente no muerto, estaba un poco ofendido por este tipo de pensamiento. También fue una gran falta de respeto hacia su padre y cualquier fuerza no muerta que trabajara diligentemente en el reino hechicero que dio todo para hacer del mundo un lugar mejor para los vivos. Por favor, no te ofendas. Es simplemente extraño, me lo imagino. De hecho, fue un gran cambio para las personas que solo conocen a los no muertos de los cuentos, e incluso de las historias. La gente de e incluso de su mundo del pasado, los conocía como el mal que llega a los vivos durante las noches más oscuras. Después de tanta publicidad negativa, no era de extrañar que los vivos los temieran y despreciaran. Ah. ¿Pero por qué me quejo? Tal como los vi, a la mayoría de estos tipos les está yendo mejor que a esa gente perezosa que generalmente trabajaba en construcciones o patrullaba antes de que comenzara esta invasión. De hecho, estos tipos muertos son mucho más útiles que el soldado promedio del imperio. Supongo que nuestra intrusión mezcló las cosas. Balbuceó Beelzebub. Mientras miraba a su alrededor, el tráfico que entraba y salía de la capital era bastante denso. Incluso desde lejos, el tráfico se alineaba en la carretera que conducía a las puertas principales. No solo de todo el imperio, el reino hechicero, sino incluso de tierras lejanas, la gente comenzó a fluir intensamente. Cada uno de ellos vino para ofrecer sus productos, buscar nuevos desafíos o simplemente para ver a estas nuevas personas que tan fácilmente conquistaron el imperio, y los pusieron bajo sus talones en solo unos meses, nada menos. De hecho, con el nuevo flujo de personas y bienes, la economía comenzó a estabilizarse lentamente. Es más, encuentre un terreno nuevo y fértil cuando los nobles, los propietarios de esclavos y los traficantes de esclavos se vean obligados a encontrar una nueva forma de ganar dinero o mantener su mano de obra barata. En este nuevo sistema, aceptaste los cambios, te aclimataste, prosperaste, creciste o te caíste de esta carrera despiadada. A todos se les proporcionaron los medios para transitar sus objetos de valor y negocios de una forma u otra del antiguo sistema al nuevo. Solo necesitaban vivir con la oportunidad de beneficiarse de este cambio repentino. Como la esclavitud era ilegal en el reino hechicero, los esclavos son liberados de sus antiguos amos.
se le indemnizará por los años cumplidos y los traumatismos sufridos. Si se les da la oportunidad de aprender una profesión, educarse y establecerse en un territorio de su elección, con vivienda gratuita y tal vez con un pequeño terreno además de eso. Incluso se emiten profesionales para ayudarlos a comenzar su nueva vida y ayudarlos a sanar las cicatrices psicológicas y físicas que sufrieron a lo largo de los años. Los traficantes de esclavos, poseedores y nobles que perdieron su mano de obra y barra diagonal, mercancías vivas, fueron compensados por su pérdida por el reino hechicero. De esta manera, el impacto económico repentino disminuyó, dejando menos vacío en lugar del mercado prominente que era el esclavo. Comercio. Este método ayudó a los dueños de esclavos a aclimatarse sin que ningún levantamiento o el nuevo sistema arruinara la vida de muchas personas. Dado que el comercio de esclavos era un gran negocio en el imperio anteriormente, y en los países vecinos, cualquier otra forma habría terminado con una catástrofe económica, levantamientos o incluso un colapso. En este nuevo sistema, los dueños de esclavos anteriores han dado la oportunidad de sustituir a los esclavos con muertos vivientes sin sentido como un reemplazo temporal. Un servicio proporcionado gratuitamente por el reino hechicero por el momento para ayudar en la transición a una mano de obra barata, o el servicio de no muerto en alquiler, que el gobierno proporcionaba a todos los que lo solicitaban. Los comerciantes de esclavos que no estaban dispuestos a cambiar sus formas tienen la oportunidad de abandonar el imperio y nunca regresar. Todas sus mercancías, compradas por el reino y obligadas a quedarse atrás. Alternativamente, se les da la oportunidad de cambiar los bienes con los que trataron, usar sus conexiones para ayudar a expandir la influencia del reino hechicero. Por supuesto, todo esto por una generosa ganancia. A todos se les da la oportunidad de salir como ganadores de la situación. Quien no puede vivir con esto y era demasiado conservador, esas personas destinadas a marchitarse con el viejo sistema. Esa era la política general cuando se trataba de hacer la transición dentro de la autoridad del reino hechicero. Naturalmente, no todos aceptaron estos cambios repentinos tan fácilmente. En algunos lugares, la transición fue bastante violenta. Algunos propietarios defendieron sus viejas costumbres con violencia. Otras veces los propios esclavos no querían dejar el servicio de sus antiguos amos, ya sea por ser demasiado viejos o demasiado acostumbrados a esa forma de vida. No tenían idea de qué hacer con ellos mismos en esta nueva situación. Pero como en muchas cosas, el reino hechicero tenía bastante experiencia en tales transiciones. Conquistaron suficientes naciones e hicieron este proceso muchas veces para que las cosas fueran más fluidas. Sí, seguro. Ustedes mezclaron bastante bien las cosas en todo el continente. Pero es mejor así si me preguntan, ¿cómo es eso? Beelzebub miró al anciano que cabalgaba a su lado. J.E., solo mira a tu alrededor, chico. Viajé a muchos lugares en mi vida. Pero nunca había visto tanta prosperidad y avance. Tu gente creó esto en tan poco tiempo. Tu gente está aquí unos meses, e hiciste más que el Empire alguna vez hizo por su gente en sus cientos de años de existencia. El cadáver golpeado que era el imperio después de su vergonzosamente rápida derrota de los recién llegados, comenzó a levantarse lentamente de su tumba y, como un fénix, prosperó una vez más. Era obvio, a pesar de la vergonzosa derrota, la dolorosa pérdida de mano de obra y la pérdida de autoridad que el imperio sufrió recientemente, comenzó a salir con más ser conquistado que ser el que conquista. Antes, las guerras constantes, las campañas y el dinero que pagaban los vasallos mantuvieron las cosas en marcha. La conquista constante hizo que el comercio de esclavos se moviera y prosperara, convirtiéndolo en un gran mercado. Sin embargo, sin nuevas tierras para conquistar, el comercio comenzó a disminuir. La gente simple no sintió eso, pero los comerciantes ya comenzamos a sentir sus efectos. Si me preguntas, si el imperio hubiera seguido su camino como lo hizo durante algunas décadas más, incluso la gente simple habría sentido esta lenta erosión. Ya veo. ¿Pero eso no cambiaría si el imperio lograra conquistar al menos uno de los dos lados? Las nuevas tierras abiertas por los dos caminos conducían a mundos diferentes y no conquistados. Beelzebub disfrutó de esta pequeña elaboración de teoría. Él ya sabía el duro camino que tomaría el imperio en ese caso si lograba conquistar a los otros dos bandos, gracias a su gran educación en el gobierno de un país en expansión, política, economía, guerra y muchas cosas más, un futuro. El rey debe saber. Aún así,
Fue interesante escuchar la opinión de alguien que vivió en este mundo toda su vida, desde la perspectiva de un comerciante que tiene más conocimiento de las cosas desde su posición que, por ejemplo, un noble o alguien de alto nivel que nunca es saliendo de su palacio o caminando entre gente sencilla. Según mi padre, si quieres saber cómo le está yendo a tu país, simplemente mézclate entre la gente común y escucha su charla, pide su opinión honesta y sin restricciones. La gente sencilla a menudo ofrecía una perspectiva diferente de la situación del país que las personas de mayor nivel que le informaban. ¿Y para qué, chico? El ejército del imperio era uno de los más grandes del continente, pero incluso no puede estar en todas partes. Al igual que la mano de obra, su número es limitado. El imperio ya se extendía a lo ancho y lejos por todas las tierras, como yo lo sé. Incluso para mantener un mundo entero bajo su control. No soy muy entendido, pero parece una idea descabellada. Supongamos que quieren mantener el control del otro lado. En ese caso, necesitan estacionar muchas tropas y legiones allí, lo que eventualmente debilitaría su posición aquí, lo que comprensiblemente alentaría a las otras naciones vasallas de este lado a unirse y atacar al imperio mismo, recuperar su territorio y vengarse de sus agravios pasados. En ese caso, el imperio elige retirarse de las nuevas tierras para proteger sus antiguos intereses o arriesgarse a ser abrumado por sus antiguos vasallos, perdiendo todo en el proceso. De cualquier manera, su control sobre todas las partes se habría aflojado, lo que terminaría con un rápido contraataque desde todos los lados, causando la eventual caída del imperio. Ahora, Bielzebub entendió cómo salió el pensamiento del anciano. Con toda honestidad, llegó a la misma conclusión. Estás muy bien informado para ser un viejo comerciante. Era soldado antes. J.E. Ves a través de este anciano con bastante facilidad. Sí, yo era un legionario. Pero fue hace mucho tiempo. Antes de recibir una flecha en la rodilla y me obligaron a dejar mi escudo y mi espada, retomando la profesión. De mi padre. Esa frase otra vez. ¿Qué dijiste, joven? Nada. Bielzebub casi resopló, sacudiendo la cabeza ligeramente molesto. Su tía siempre citaba esto, antes de recibir una flecha en la rodilla, cosa, y extrañamente, su padre siempre se reía, diciendo, clásico. Ni él ni nadie entendía realmente lo que significaba. Por supuesto, su madre y Demiurge tenían teorías sobre qué tipo de significado más profundo podría ocultar esta simple oración, pero nada más. Una vez le pregunté a papá y me dijo, lo entenderás cuando llegues a ese punto. Misterioso, como siempre, su padre siempre fue así. ¡Wow! Mira dónde pisas. Eres un gran patán. El gigante que corrió hacia adelante y casi pisó su carro se detuvo por un momento. El ser se elevaba fácilmente por encima de los 15 metros, vistiendo lo que parecía ser la placa de un soldado promedio del reino hechicero, cargando un martillo de guerra hecho de huesos blancos en su espalda. Lo siento. Extrañamente, esta criatura, que fácilmente podría aplastar a cualquiera cerca, no actuó como se esperaba. En cambio, simplemente bajó humildemente la cabeza, disculpándose. Su voz profunda se sentía como sacudir el suelo debajo de él, pero extrañamente, tenía una sensación de juventud. Solo mira por dónde pisas la próxima vez, chico. Comparado con un gigante, su rostro realmente se veía joven, recién afeitado. Arma. No te quedes holgazaneando. Mira dónde pisas. Regresa a tu posición. Varios soldados con armaduras similares cabalgaron sobre lo que parecían lobos con armadura que eran casi del tamaño de un humano más alto. Sí, lo siento. Comandante, el gigante lo saludó con la mano, apresurándose para alcanzar a sus camaradas. Deben ser soldados patrullando el campo. Te enfrentas a gigantes con bastante facilidad. Especialmente extraño si le preguntas a Bielzebub. Como lo vio durante sus viajes, las personas de este mundo muestran miedo cuando ven razas, en su mayoría no muertos, que nunca antes habían visto o que eran completamente diferentes a ellos, es decir, monstruosos. Era solo un niño. Verde e inexperto. Los accidentes ocurren. Ya veo. Por unos momentos, el silencio descendió entre los dos. Su conversación solo se reinició cuando una piedra perdida hizo que el carrito saltara ligeramente. Ustedes son un grupo interesante. Todas estas nuevas razas de las que nunca había oído hablar o visto antes. Y, sin embargo,
están trabajando juntas como si no fuera gran cosa. No me malinterpreten, lo encuentro bastante extraño pero también inspirador. Si solo los humanos trabajarían juntos así, bueno, si ves que hay más cosas en común contigo que diferencias, y tienes un objetivo común por el que puedes trabajar juntos es mucho más fácil. Y por supuesto, aplastando o convenciendo a los elementos disonantes y disidentes. Esos pondrían en peligro la unidad, acerca de su verdad, es más fácil mantener el orden, al igual que la fundación del reino del Padre. No comenzó pacíficamente. Pero a veces es necesario arrancar la corrupción de raíz y quemar la herida, para que el cuerpo pueda sanar y volverse más fuerte. Beelzebub no se hace ilusiones sobre la fundación del reino hechicero. Los libros de historia describen las cosas bastante bien. No había necesidad de censurarlos de todos modos. Quien no estaba de acuerdo con los métodos de los seres supremos era libre de estar en desacuerdo, libre de tratar de cambiar sus formas. Libre para enfrentarlos, incluso con violencia, y caer en el proceso. La justicia de los fuertes triunfará, de una forma u otra. Esa era la verdad del reino de Ain-Soal-Gaon. Como heredero al trono, sé esto mejor que cualquier otro. Belcebú aprendió temprano. A veces, los seres supremos necesitaban usar una demostración de fuerza para reducir más bajas a largo plazo. Servir de advertencia a los elementos nocivos, corruptores, para enseñarles a conocer su lugar o ser destruidos. Si un país necesitaba ser diezmado y borrado, las naciones cercanas lo pensaron 2 veces antes de atacarlos. Si se necesita limpieza entre los políticos corruptos, aquellos que harán sufrir a la gente sencilla. Entonces Nazarik lo hizo sin remordimientos. Hacerlo sirvió al mejoramiento del país y fue por el bien de las generaciones futuras. Para salvar a las personas de una guerra larga y sangrienta que puede traer aún más destrucción, trauma y pérdidas que de otra manera. Puede que no consuele a quienes perdieron personas en esos eventos de demostración de fuerza. Pero algo por algo. Solo los verdaderos líderes pueden considerar los altibajos de cada decisión, las consecuencias a corto y largo plazo, y elegir el mejor camino para su nación. Proceder, incluso si puede parecer monstruoso para algunos. La historia decidirá si acertaron o no. Como solía decir su padre, la historia la escriben los ganadores, con la sangre de los perdedores. Ay, incluso yo, el hijo del Ser Supremo, no entiendo completamente el pensamiento de mi padre, Ain-Soal-Gaon. Pero esto era cierto para todos los demás. Incluso Demir, Albedo y todos los demás guardianes creados por los 41 admitieron que son meros parpadeos en comparación con la brillante sabiduría de Ains. Incapaz incluso de comprender su pensamiento y su plan de 10.000 años, como Demir llamó a los eventos que tendrán lugar en el futuro. Su padre siempre fue humilde a la hora de admitir su éxito, por supuesto. Decir que no era gran cosa, y solo tuvo suerte, pero Demiurge estaba completamente convencido. Todo lo que sucedió y sucederá está orquestado de acuerdo con la predicción de Ains y los seres supremos. De cualquier manera, los simples mortales no tienen derecho, ni la comprensión necesaria para decidir si un ser supremo tenía razón o no, y aunque la tuvieran, carecían de justicia para cambiar las cosas. Según la religión central de los 41. La debilidad no es un pecado en sí misma. Ni aceptar ni reconocer cuál es tu debilidad. Luchar para mejorar y superar tu propia debilidad es el camino hacia la iluminación. Tragarse el orgullo y pedir ayuda para mejorar no es vergüenza, sino la señal de la máxima valentía. Sin embargo, abrazar la debilidad, obstaculizar a otros intencionalmente y esperar que otros te lleven adelante es el pecado más grave que existe. La pereza es la raíz de toda corrupción. Retrae a los demás, rompe las cadenas del equilibrio, lo que conduce a la ruina y la eventual caída. La benevolencia de los fuertes permite que los débiles existan. Benevolencia cuando el fuerte ayuda al débil a alcanzar su máximo potencial bajo la lucha. Los débiles sirven en el camino, mostrando gratitud y humildad por la enseñanza. La fuerza es justicia. La fuerza es la verdad. La justicia dicta lo que está bien y lo que está mal. Podría romper tus cadenas. La delicadeza y la agilidad te ayudan a alcanzar tu objetivo. La táctica y el oficio ayudan a superar obstáculos imposibles. La benevolencia de los fuertes y la humildad de los débiles aportan equilibrio. Los seres supremos son los pilares de la verdad. El rey hechicero es la justicia, la cadena que mantiene unido el reino, el mundo y el panteón. Como escuchó Beelzebub, muchos de la tierra encontraron la enseñanza de la religión central demasiado cruel. Demasiado injusto. Pero, ¿qué es la justicia?
Se decide por cómo la gente ve las cosas. Lo decide la costumbre y la sociedad. Lo deciden los poderosos que pueden aplastar todas las demás voces y oposición y traer su propia verdad y justicia a través de pura fuerza, destreza y delicadeza. Mientras leía sus textos religiosos y su historia mientras visitaba su mundo, son de la misma opinión. Se les dieron diferentes vestimentas solo para sonar más humanos, en el camino y preservar su supuesta superioridad moral. También adoraron a dioses durante el curso de la historia, pero a menudo cometieron genocidio en nombre de estos dioses, a menudo sin sentido, controlados por emociones. Por supuesto, lo más probable es que fuera un disfraz para ocultar su propio interés, o para desviar la culpa de sus terribles actos hacia algo que no pueden alcanzar o que imaginan superior a ellos mismos. Sin embargo, mientras estuvo allí, ninguno de esos dioses se mostró dispuesto a aceptar a ningún retador ni a explicar su razón, sino que se escondió cuando escuchó. Sin embargo, al conocer a los líderes de la Tierra, tuvo que darse cuenta y sentirse decepcionado, inmensamente, podría decir. No eran más que simples políticos glorificados, controlando a la gente con mentiras. Su posición no se gana realmente, sino que se compra a través del dinero y las conexiones. La Tierra, como llega a conocer, era el mundo, el nido de la corrupción absoluta. ¿Tales personas quieren condenarlos por sus caminos? Incluso el imperio de este mundo tiene más espina y gente menos corrupta. Cualquier otra nación de Gaon Prim tiene más agallas que las de la Tierra. Además, cada uno de sus textos religiosos es totalmente inconsistente. Cualquiera con un poco de cerebro puede encontrar los agujeros. Todo este destello de ideas y comparaciones pasó por su cerebro en cuestión de segundos, enfureciendo al joven heredero por un momento debido a la pura hipocresía por la que estas personas los condenaron. Le tomó unos segundos calmarse y mirar al comerciante mayor a su lado. Eso es algo genial. Desafortunadamente, tomará un tiempo para que la gente del imperio acepte un entorno tan multirracial y la igualdad de todas las razas. Sí, lo reconocí. Ocurrió muchas veces en la historia en países donde algunas razas se consideraban superiores, dominaban a todas las demás y trataban a diferentes personas como inferiores. El cambio es doloroso y puede llevar tiempo aclimatarse a estas cosas nuevas. Después de que una nación multirracial y multicultural como el Reino Hechicero introdujera sus formas únicas de hacer las cosas, la transición no siempre fue fácil. Lo único que su país y su pueblo pueden hacer es hacer que esta transición sea lo menos dolorosa y suave posible. Para el otro lado, algo en lo que tienen mucha práctica después de haberlo hecho tantas veces. Pero, ¿por qué me quejo? Los cambios que trajo tu gente son bastante beneficiosos para la mayoría. Al menos para aquellos que no luchan demasiado. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Bueno, digamos. Antes de la llegada de su grupo y de esos tipos verdes, las tropas del imperio generalmente solo visitaban lugares remotos cuando venían a recaudar dinero de los impuestos, llenando los bolsillos de los nobles y senadores que los enviaban. Los asentamientos más pequeños eran por lo general, solos, vulnerables a ataques o bandidaje. Nunca sabíamos cuándo vendría un grupo de bandidos para esclavizarnos o matarnos. E incluso cuando los soldados decidieran aparecer, algunos de los oficiales podrían decidir llevar a una chica bonita a dar un paseo, matando o golpeando a cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. El viejo comerciante permaneció en silencio, bajando la cabeza mientras apretaba con más fuerza la rienda. Beelzebub entendió que un simple aldeano realmente no podía hacer nada contra soldados armados y entrenados en tales situaciones. No mientras ese oficial tenga control sobre sus soldados. No mientras ellos mismos reciban un trozo del pastel. No mientras la superioridad numérica y el poder estuvieran de su lado. La situación era tan mala. Beelzebub levantó una ceja. Al parecer, los soldados del imperio apenas tenían regulaciones o un sistema de castigo adecuadamente administrado por sus crímenes. Afortunadamente, el reino hechicero tiene el castigo justo para aquellos que abusan de sus privilegios y autoridad. No siempre, por supuesto. Algunos legionarios siguen el código de honor, protegen a los civiles y a los débiles como originalmente pretendían. Algunos nobles y senadores se preocupan por su gente y trabajan diligentemente por el mejoramiento de la nación. Desafortunadamente, su número es pocos. Los que, sin embargo, solo quieren llenarse los bolsillos son mucho más numerosos. Senadores y nobles que solo se preocupan por su gloria y renombre, persiguiendo costosas campañas, obligando a nuestros jóvenes en su ejército como forraje.
en tales circunstancias. Contra tales corrupción masiva, unos pocos solo pueden hacer mucho para mantener el cuidado y asegurarse de que el imperio sea un lugar donde valga la pena vivir. Conscripción forzosa. Ya veo, ¿no tienes lo mismo? Una fuerza tan grande y bien equipada seguramente necesita métodos similares para mantener su número. Por supuesto, si no usas a esos muertos como la fuerza principal. Bueno, no siempre es obligatorio, pero muy recomendable que todos ingresen al ejército cuando llegue el llamado. Bueno, es una forma interesante de decir obligatorio. Se rió entre dientes el anciano mientras su mirada somnolienta seguía a las personas frente a ellos. Ingresar al ejército y pasar el entrenamiento básico, luego servir el tiempo mínimo en realidad tiene más ventajas que el tiempo que consume, explicó Biel-Sebab para cambiar la opinión del hombre. Incluso en esta situación, le importaba mucho el renombre de su reino y lo que la gente pensara al respecto. ¿Y qué ventajas? Aparte de algunos traumas, apenas recuerdo las ventajas de mi tiempo cumplido. Por ejemplo, matrícula financiada por el gobierno después de que se cumple el tiempo obligatorio. Vivienda, apoyo monetario para la familia mientras estás fuera. Buena paga. Capacitación avanzada y personalizada dependiendo de tu talento. Apoyo monetario de por vida para la familia si mueres. En acción. Pensión más alta de lo normal. ¿Pensión? ¿Qué es eso? El exlegionario se levantó, luego se rascó la cabeza. En el imperio, o tu familia se preocupaba por ti, o te dejaban solo para valerte por ti mismo si eras demasiado mayor para hacer algo. Ya veo, supongo. El imperio no pagó por sus ciudadanos mayores si eran demasiado viejos para trabajar, o lisiados en acción, o cumplieron su condena. Por desgracia, gracias a la existencia de la magia curativa, las lesiones irreversibles eran realmente raras. De acuerdo con muchos tipos de investigación, para recibir una lesión tan irreparable, uno debe ser víctima de un ataque realmente fuerte, una maldición o incluso magia que pueda cicatrizar y herir el alma de la persona, al igual que la magia curativa debe sanar el alma. Sí mismo, usándolo como base para restaurar el cuerpo. Y es por eso que había muy pocos en el ejército unificado del reino hechicero que realmente pueden retirarse por defectos corporales o incluso por la falta de una extremidad. Los traumas mentales fueron una de las razones por las que los soldados en su mayoría eligen solicitar la jubilación anticipada del servicio activo. Bueno, los veteranos recibieron algunas pequeñas tierras del territorio conquistado para asentarse, pero ¿dinero después de la jubilación? En realidad no, o tu familia te cuida o te dejan a ti mismo. Recibir dinero incluso si no pueden trabajar. Tus soldados son atendidos si ya no pueden luchar debido a una herida. Sus ojos se abrieron. Nunca había oído semejante absurdo, era como si les pagaran por no hacer nada. ¿Qué tipo de país absurdo conquistó el imperio? Sí, básicamente, todos los mayores de cierta edad y tiempo de servicio lo reciben. La cantidad depende del trabajo que la persona hizo durante su vida y cuánto contribuyó al reino. Naturalmente, para cada carrera, la edad de inicio y las circunstancias de las pensiones eran diferentes. Por supuesto, los que sirvieron en el ejército siempre reciben un trato preferencial y una pensión más alta que los que no lo hicieron. Y esa fue una gran razón por la que casi todos aceptaron la solicitud de borrador una vez que alcanzaron la edad, y cumplieron al menos el tiempo obligatorio. Maldita sea. El imperio realmente era un lugar de mierda. Murmurando, el anciano hizo una mueca, casi mientras mordía un limón agrio. Gracias a su rostro cansado y arrugado, se veía bastante grotesco. Tal vez sea mejor que tu grupo viniera y les enseñara modales a esos senadores. Cómo tratar a sus soldados y a la gente, probablemente. Biel-Sebab sonrió irónicamente, sintiéndose algo incómodo, bajando la cabeza mientras continuaba. Aparte de esto, los que completaron su servicio reciben algunas cosas más. Los soldados profesionales pueden incluso ser una gran celebridad entre la gente. Una carrera en el ejército también es muy atractiva para los pobres. Recibir un título nobiliario y tierras. Sin embargo, en el ejército unificado, el título nobiliario y la herencia apenas importan. Lo que te define es tu arduo trabajo y diligencia para servir al país. Recordó su entrenamiento y el tiempo obligatorio cumplido. Fue reclutado de forma anónima bajo una personalidad falsa, obra de su padre, y le dieron restricciones para que no pudiera revelar su poder y herencia accidentalmente.
Ainz incluso le prohibió abusar de su autoridad como hijo del Ser Supremo, o revelar su verdadera identidad de alguna manera. También pasó por el entrenamiento básico y avanzado junto con los novatos, obligado a ser tratado como todos los demás durante el tiempo cumplido obligatorio. Comer y luchar del lado de simples soldados. Muchos pueden decir que fue injusto con alguien como él. Él dice, fue el mejor periodo de su vida. Un periodo en el que le enseñaron la humildad y la necesidad del trabajo en equipo, el compañerismo y muchas cosas más que un gobernante debe experimentar antes de tomar el trono. También gané muchos amigos preciosos en el servicio. Sus rostros cuando los invitó a su casa y reveló quién era todavía lo hizo reír. Las caras de sus compañeros y su reacción no tuvo precio. ¿Qué? Ahora el anciano estaba estupefacto. ¿Qué clase de país absurdo es este? Tratar a los nobles y a los pobres por igual. Permitir que incluso los más bajos se conviertan en nobles y trabajan lo suficiente. Fue demasiado. Si creciera en esta nación invasora, sería un gran noble según cuanto luchó y se sacrificó por su país. Su débil corazón ya casi no puede soportar la injusticia de los dioses. No hablar. El entrenamiento militar básico puede ser beneficioso sin importar la edad. Se dice que el entrenamiento militar y de supervivencia que ofrece el ejército unificado del reino hechicero es uno de los mejores entre todas las naciones, con armaduras y equipos básicos que los soldados pueden mantener después de su tiempo servido. Belcebú se jactó, orgulloso del país de su padre y de lo que había logrado. En verdad, incluso los niños reciben algún entrenamiento básico de combate en las escuelas. De esta manera, la mayoría de los civiles pueden protegerse en el momento de la invasión total y pueden ser reclutados y entrenados rápidamente si es necesario. Muy pocos no aprovechan la oportunidad de recibir el entrenamiento básico y servir el tiempo mínimo. No tomarlo tiene más desventajas que beneficios. ¿Estás bien? Mirando a su lado, el viejo soldado parecía abrumado al escuchar todo esto. Su expresión en blanco, su rostro pálido, algunas lágrimas corriendo por su rostro. Yo, lo siento. Fue un poco demasiado. Pensar que otras naciones hacen tanto por su gente, mientras tanto, a la mía ni siquiera le importan sus veteranos, ni siquiera sus jóvenes. Es difícil tomar. Por favor, dime que todo lo que dijiste no es cierto. Por favor, dime que mi vida no se desperdicia por el servicio de este país. Beelzebub permaneció en silencio, bajando la cabeza, palmeando la espalda del anciano. El tiempo era un amo despiadado. Para cualquier persona con una vida útil determinada y finita, el mayor enemigo era el tiempo mismo. Acortar las ambiciones de las personas y tirar sus sueños por el fregadero. Justo como pensaba. Una risa amarga salió de los labios del viejo veterano. Si acaba de nacer un poco antes, no. Probablemente debe ser reclutado de inmediato cuando el imperio envió a sus soldados contra estos invasores. Si fuera más joven. Lo más probable es que hubiera estado traumatizado o muerto en el campo de batalla si ese fuera el caso. Es cierto que los antiguos vasallos del imperio también recibieron un gran golpe en sus fuerzas cuando su soberano los llamó a las armas, pero su pérdida no estuvo ni cerca de la del imperio. Se puede decir que permanecieron bastante funcionales, capaces de defenderse en comparación con su antiguo señor supremo. Como comerciante, el viejo veterano tenía contactos. Tenía más información sobre el estado del imperio que otros. Todas sus conexiones militaristas y comerciales hablaron sobre cómo el imperio perdió la mayoría de sus ejércitos después de la llegada de estos invasores, ya que ni siquiera tenía suficientes soldados para protegerse adecuadamente. Esto significa que, por primera vez desde su creación, el imperio no solo estaba completamente indefenso, conquistado por completo, sino que dependía por completo de la protección de una nación externa. Era obvio que, después de lo sucedido, todos los vasallos abandonaron el barco que se hundía y anunciaron su independencia, masacrando sin piedad a los soldados imperiales restantes dentro de sus fronteras, recuperando fuertes y capturando nobles imperiales y personas importantes en su territorio, exigiendo un rescate por su liberación. La nación a la que sirvió durante tanto tiempo. El poderoso león que enfrentó muchos desafíos y triunfó ahora no era más que un cachorro desdentado, totalmente dependiente de la misericordia de un completo extraño. Cómo han cambiado las tornas. El viejo veterano se rió entre dientes casi con amargura. Sin embargo, algo contento de que alguien les haya enseñado a esos jactanciosos senadores y nobles algunas lecciones de humildad.
Solo lamentó que esta lección le costara la vida a tantas personas que nada tenían que ver con la ambición de los poderosos. ¡Qué vergüenza! Los dos continuaron su camino, pronto acercándose a las imponentes nuevas murallas de la capital. ¡Maldita sea! Estas cosas no eran tan altas la última vez, de lejos. No era tan obvio, pero acercándose, se hizo bastante evidente toda la mejora que recibió la ciudad desde la última vez que el hombre visitó este lugar. Los muros ahora se elevaban por encima de los 20 metros, casi en toda la ciudad. Es cierto que en muchos tramos aún se estaba trabajando en la construcción y reposición de los viejos muros dañados, pero el progreso era evidente. Los numerosos no muertos, golems, autómatas y trabajadores profesionales trabajaron día y noche. Para cualquiera en este mundo, tal progreso en tan poco tiempo fue un logro fantástico, incluso inaudito, como de alto. Entonces, vio que, o más bien quien custodiaba los dos lados de las nuevas puertas de aleación de adamantina, y se quedó boquiabierto de inmediato. Dos estatuas de piedra y metal, medio listas, que representaban a los dos seres supremos montaban guardia cerca de las robustas puertas que se abrían de par en par, elevándose incluso por encima de los muros inmensamente altos y gruesos. Estatuas similares custodiaban la entrada de cada ciudad, simbolizando un ser supremo o guardianes diferentes, otras más pequeñas que representaban figuras importantes de la historia del reino hechicero o incluso figuras prominentes de Nazarik también incrustadas a lo largo de las paredes. Al igual que las paredes, estas estatuas también estaban lejos de estar terminadas. Se necesitaron muchos días de intenso trabajo y el cuidado de artesanos especiales para terminarlos. Impresionado. Eso no es una pregunta. Maldita sea. La última vez que visité esta ciudad hace unos meses, las paredes eran solo ruinas. Toda la ciudad era un agujero de mierda después de la catástrofe que provocó ese demonio bastardo. Tu gente trabaja rápido. Eso no es una pregunta. Gracias por el cumplido. Sin embargo, Beelzebub, que se escondió bajo una fuerte ilusión y elementos transformadores, no parecía demasiado impresionado. Era estándar para cada ciudad más grande recibir tal cambio de imagen después de que el reino hechicero se hiciera cargo de una nación, agregándolos a su colección de vasallos, o expandiendo su frontera para consumir dicha nación. Las paredes suelen estar hechas de piedra comprimida repelente de magia, encantado e incrustado con runas para ser más resistente a cualquier daño, hecho para poder regenerarse si se le da tiempo. Una vez que los muros dobles alrededor de la ciudad están terminados y se establecen las formaciones requeridas, con la ayuda de la propiedad y la capacidad de almacenamiento mágico del muro, puede formar una barrera casi impenetrable alrededor de toda la ciudad. Lo suficientemente fuerte como para resistir una invasión total y aguantar hasta que llegue un ejército para salvar el día. Por supuesto, esa es solo la primera línea de defensa. Esas estatuas incrustadas a lo largo de las paredes, y las que están cerca de las puertas también son golems de guerra inactivos que pueden volver a la vida y enfrentarse al enemigo atacante, o bombardearlos con magia si es necesario. Naturalmente, esos golems aún no están terminados y, como tales, no están listos para el combate. Pero una vez terminados, serán una fuerza de la naturaleza. Esta es, por supuesto, solo la primera de muchas, pequeñas sorpresas que les esperan a quienes intentan invadir las principales ciudades bajo la protección de Padre. Por supuesto, no todas las ciudades recibieron mejoras tan significativas. Solo las principales que son estratégica e históricamente importantes y son los principales centros de población. Incluso el reino hechicero tendría dificultades para financiar tal renovación para cada ciudad, sin hablar del mantenimiento. No obstante, cada asentamiento en el reino recibió algunas mejoras defensivas mayores o menores para ayudarlos a sobrevivir durante algún tiempo contra una fuerza invasora. Los núcleos de población también solían servir como refugio para los ciudadanos en caso de una posible invasión, permitiendo que muchos de ellos se alojaran en la red de refugios subterráneos hasta que la invasión terminara y fuera seguro regresar a casa. Gracias a la cantidad infinita de agua y alimentos que se pueden producir mágicamente, los defensores pueden resistir casi indefinidamente detrás de los muros encantados. Eso hablando, si el enemigo no encuentra la frecuencia del escudo que cambia aleatoriamente, o logra causar un sabotaje interno, que siempre era un peligro inevitable al que tenían que enfrentarse. No importa la edad, la tecnología o cualquier precaución, nunca pueden contrarrestar esto por completo. Como decía la tía, si un virus quiere entrar, tarde o temprano entrará. Todavía recuerda las muchas lecciones que su padre le dio a lo largo de los años.
Por lo general, Demiurge y Zero enseñan conocimientos tácticos a los jóvenes herederos y herederas. Pero en algunas ocasiones, incluso el Ser Supremo tomó el manto para educarlos. En su mayoría les estaban enseñando cosas extrañas. Cosas que al principio no tenían sentido, pero se dieron cuenta de que podían usarse en varias situaciones sorprendentes e improbables después de que se llevó a cabo la explicación. Durante una de esas sesiones, su padre les contó una historia sobre Troya que fue sitiada por una nación enemiga y sus aliados durante muchos años. Pero, a pesar de la fuerza aparente y la superioridad numérica, la fuerza unificada no pudo conquistar la ciudad que estaba sola. Contra la terrible tormenta. Al final, los invasores que habían estado intentando asaltar la ciudad durante tanto tiempo usaron el engaño para terminar la larga guerra, ya que la fuerza bruta era inútil contra los defensores aptos. Una mañana, la fuerza que quería asaltar la ciudad simplemente desapareció, fingiendo una retirada total y dejando un caballo de madera ante las puertas de Troya, como regalo a los dioses para su regreso seguro a casa. Tontamente, los ciudadanos de esta Troya remolcaron el caballo hasta la ciudad. Cuando cayó la noche, desde el vientre del caballo falso, los soldados enemigos descendieron sobre los desprevenidos guardias, matándolos y abriendo la puerta a los invasores que se escondían. Y así, la ciudad que resistió durante años fue conquistada con éxito en solo una noche. La moraleja de la historia. No existe la defensa perfecta. Siempre hay una forma de entrar. Ya sea con fuerza bruta, engaño u otros métodos astutos. Siempre hay un agujero en el escudo. Siempre hay una forma de evitarlo. No importa cuán improbable sea, no puede esperar todos los resultados. O mi padre solía decir que ni él puede calcular todas las variables. Lo cual, según todos en Azarik, habría contado como una blasfemia si alguien que no fuera el mismo Ser Supremo lo hubiera dicho. De su boca, era solo una señal de inmensa humildad. La multitud es bastante espesa. Maldita sea. Esta ciudad nunca antes había estado tan llena de gente. Se quejó el anciano cuando el tráfico casi se atascó frente a las puertas. En múltiples filas, el tráfico en curso y saliente era prácticamente continuo. Sí, al parecer, los soldados verifican 2 veces cada tráfico entrante y saliente. J.E. Es molesto, pero ¿quién los culpa? Con toda esta gente alrededor, la posibilidad de que alguien contrabandee algo es bastante alta. O peor aún, intentan hacer algo desagradable. ¿Tienes experiencia en este tema? Bueno, verás, también solía contrabandear mercancías ilegales. El veterano bajó la cabeza, sudando ligeramente. Beelzebub sospechó que él estaba haciendo lo mismo en este momento. Detrás de ellos, ocultos entre las mercancías, se encuentran las cosas que no son del todo lícitas. Me gusta, preferiría no decir. El hombre se encogió de hombros, volviendo su atención al tráfico. La fila avanzaba lentamente. Mientras esperaban, varias patrullas los pasaron, barriendo el área en busca de cualquier actividad sospechosa. La ciudad estaba en alerta máxima, no solo por el creciente malestar de las antiguas naciones vasallas cercanas, sino también por una preocupación mayor, el peligro que representaban Haldabaoth, sus diversos cultistas y demonios. El emperador demonio escapó la última vez. Solo la intervención del Ser Supremo salvó el día cuando el demonio arrojó una roca gigante en llamas a la ciudad para cubrir su escape. Si vuelve a suceder, no hay garantía de que uno de los seres supremos o incluso un guardián se presente para detener, ahuyentar o incluso derrotar al emperador demonio. En ese caso, lo más probable es que toda el área se convierta en cenizas. Peor aún, los ciudadanos se corrompen y esclavizan. Con toda honestidad, Beelzebub encontró en la primera versión un destino más misericordioso. La muerte limpia y rápida siempre fue mejor que ser un esclavo. Aquí vienen. Beelzebub le dio un codazo al veterano, señalando con la cabeza a los guardias de la ciudad de Skef que se acercaban y al caballero de la muerte que los escoltaba. Revisión de rutina, por favor, mueva su carrito a un lado de la carretera y bájese. Claro. El anciano tiró de las riendas e hizo que los caballos arrastraran su carruaje hasta el puesto de control para no bloquear el tráfico. Bajando del carro, los soldados inmediatamente comenzaron su exploración. Vaya. Tranquilo. No les harán daño. El veterano comenzó a regañar a sus caballos cuando el caballero de la muerte se acercó y los asustó, caminando hacia la figura principal de la brigada de inspección después de hacerlo. ¿Qué diablos está haciendo?
Beelzebub entrecerró los ojos con sospecha. Sus agudos sentidos sobrenaturales captaron perfectamente la posible información a su alrededor, abriendo su percepción mucho más de lo que un simple mortal podría comprender, más aún gracias a su nuevo amiguito que se retorcía debajo de su cráneo, señalando cualquier posible peligro. ¿Él está tratando de sobornarlos? Mierda, murmuró, sabiendo que esto les traerá más atención de la necesaria. Estás tratando de sobornar al soldado de su majestad. El hombre bestia completamente vestido con placas parecía estar inmensamente molesto por el intento, e inmediatamente, todas las armas apuntaron contra el viejo veterano. Oye. Ven. Encontramos algo. Ya veo, atrapamos a un contrabandista. El soldado hombre bestia entrecerró los ojos. Deténganlo e interrogúenlo. Su compañero de viaje también. Nos llevaremos cualquier mercancía sospechosa para una inspección adicional. Señor. Señor. ¿Está seguro? Puedo hacer que valga la pena para usted y sus colegas. El viejo contrabandista probó suerte una vez más, sudando intensamente al fallar sus métodos habituales. Después de todo esto, ¿todavía te atreves a probar suerte? Ya tuve suficiente. Te llevaremos. No te preocupes. Tenemos nuestro castigo establecido para personas atrevidas como tú. Maldita sea. El anciano bajó la cabeza, sabiendo que es poco lo que puede hacer en esta situación. Contra estos soldados y los imponentes no muertos que patrullaban con ellos, tenía pocas opciones. Llévate a su compañero de viaje también, saludó el que dirigía el grupo, y sus compañeros obedecieron. Alto, por desgracia. Cuando los soldados se acercaron a Beelzebub, sus ojos se encendieron. Solo pasar por su vista fue suficiente para que todos los soldados se congelaran y sus rostros tomaran una expresión demasiado enamorada. ¡Goa! El caballero de la muerte inmediatamente sintió que algo no estaba bien y estaba a punto de cargar contra él. Heredero escondido. Pero de repente, la mirada de la criatura sin vida se atenuó. Esas luces muertas en su zócalo se encontraron con los ojos de Beelzebub de la misma manera que lo hicieron los soldados. Pero ahora, en lugar de amarillo, los ojos de Beelzebub tomaron un color diferente. El rojo se mezcló con el púrpura frío cuando su naturaleza no muerta se hizo cargo. ¿Qué acaba de pasar? El contrabandista miró a su alrededor completamente asustado. En un momento los guardias estaban a punto de detenerlos, bastante violentamente, podría decir, con esta criatura aterradora encima de eso acercándose a él. En el siguiente, el joven dice, alto. Y se detienen. ¿Qué está pasando? No deberías intentar esto, al menos, no con los soldados del reino hechicero. Se les paga demasiado bien para que el simple soborno funcione, y la mayoría de ellos no hablan leales al país y a su rey. Además de esto, cualquier unidad convocada cercana garantiza que se evitarán o informarán las malas conductas, registradas por estas criaturas que están directamente vinculadas a sus creadores. Aunque, tengo que darle las gracias a mi padre más tarde. Normalmente, no podría tomar el control de los no muertos que él crea. Lo que significa que Ainz en realidad le permitió manipular al Caballero de la Muerte con su habilidad, dominación de muertos vivientes, que proviene de ser parcialmente no muerto. Ya veo. Supongo que necesito agradecerte. Pero, ¿qué pasó? Beelzebub permaneció en silencio, mirando a su alrededor y sentándose en la parte delantera del carruaje. Nos escoltarás a través de la puerta y los puntos de control, hasta el centro de la ciudad. Sus ojos brillaron una vez más, dando una orden a los soldados, y los soldados ebrios asintieron. Sí, ven, te lo diré en nuestro camino. No llamemos más la atención de la necesaria. Con eso, su camino continuó, escoltados por los soldados y el Caballero de la Muerte a través de todos los puestos de control, hasta el centro de la ciudad. No había duda, su camino a través de las puertas y los numerosos puestos de control fue fácil después de esto. Aunque para no causar sospechas, los dos no hablaron una palabra hasta que llegaron al centro. No puedo agradecerte lo suficiente. Sin ti, no hay problema. Beelzebub levantó su brazo, deteniendo al hombre. Me ayudaste, es lo menos que puedo hacer. Aunque, te pido que dejes de contrabandear o aprendas de alguien que lo hizo del reino. De lo contrario, te atraparán fácilmente. Ya veo, aunque todavía me resulta confuso lo que sucedió ahí fuera. Tal vez sea mejor no indagar más al respecto. Gracias una vez más. No hay problema. Cuídate, en verdad. No fue mucho. De su madre, heredó la habilidad,
Succubus Charm, que era muy eficaz contra cualquier oponente que no tuviera al menos defensas mentales de nivel medio o alto o inmunidad al control mental. Fue aún más efectivo contra aquellos que tenían impulsos sexuales y tenían una voluntad débil. De su padre, también heredó la habilidad, dominación de los muertos vivientes, que en su caso era bastante overpowered, como la llamaba su tía. Siendo que lo heredó de un no muerto de clase superalta como su padre. De hecho, era efectivo contra cualquier tipo de no muerto. Simplemente no te metas en problemas. No lo olvides, no puedes sobornar a los guardias del reino hechicero tan fácilmente. Sí, tienes razón. Después de entregar estos bienes a mi contacto, regresaré a casa. En este nuevo mundo, al parecer, los viejos contrabandistas como yo ya no tienen lugar. El veterano almidonó su cabeza, todavía incapaz de creer que tuviera tanta suerte. Sin embargo, estaba preocupado por lo que hará a partir de ahora. Hacer un intercambio simple no era realmente rentable. Quizás podría ofrecer sus conexiones para este nuevo reino. Sí, posiblemente le puedan dar un trabajo bien pagado. No te subestimes. Tal vez, alguien podría ofrecerte un trabajo estable y fácil en el futuro. Ja. Eres demasiado optimista, joven, pero gracias. Después de intercambiar algunas palabras más, los dos se despidieron y siguieron su propio camino. Muchos podrían preguntarse por qué Beelzebub tomó este largo desvío con este contrabandista, viniendo aquí utilizando métodos de transporte alternativos en lugar de simplemente teletransportarse. La respuesta era bastante obvia si uno conocía los estándares de seguridad del reino hechicero cuando se trataba de monitorear grandes ciudades con valor estratégico. Las grandes ciudades como esta siempre tienen al menos algunos expertos en adivinación y antiadivinación de alto nivel. Monitorean los movimientos dimensionales y la teletransportación. Sirvientes angelicales estacionados alrededor. Todo movimiento dimensional o teletransportación estaba ligado a un permiso en los límites de la ciudad y un cierto rango fuera de ella. Esta historia es un poco larga, murmuró Pina, sudando mientras escuchaba a Beelzebub contar la historia de cómo llegaron allí. Para su gusto, era un poco demasiado detallado. Preguntando a los demás, dirían lo mismo. Incluso su padre o Ardi, que eran famosos por su amor por las historias detalladas, dirían lo mismo. Bueno, lo heredó de su padre. Ainskun es tan bueno para contar historias como para nombrar las cosas que te cuento. Pero no importa. Mejor detalladas que apresuradas. Odio las historias apresuradas, bromeó el Ser Supremo, haciendo a un lado incluso el recuerdo de esos terribles cuentos sin detalles. KHM, todas las miradas se dirigieron al joven heredero de repente, aclarándose la garganta para llamar la atención de su audiencia. Tía, pediste una descripción detallada, solo accedí a tu pedido. Si hago lo contrario, buscarás una pelea por eso, y negarás ayuda al referirte a eso. Bien. Bien. Me conoces demasiado bien. Puedes acelerarlo un poco. Caramba. Los jóvenes corren por todas partes hoy en día, deberían disfrutar de la vida. Se cruzó de brazos, apartando la mirada enfadada. Pero bueno, si nuestros invitados quieren una historia apresurada, que así sea. Puedes contar tu viaje en una sesión más detallada más adelante. Bueno, tal vez porque son mortales y no atemporales como nosotros. Beelzebub ofreció una posible explicación. ¿O su nación está en grave peligro? ¿Están un poco impacientes? No puedes culparlos por eso. Oh, sí, probablemente tengas razón, chico. Probablemente tengas razón. Casi olvido esos momentos en los que era así. Fuiste un mortal una vez. Beelzebub parpadeó este detalle que ni siquiera él sabía. Algo así. Como tu padre. Ah, buenos viejos tiempos. Pero sigamos adelante. Podemos hablar de esto más tarde, como desees. Con eso, continuó su historia. Ahora, cuando Beelzebub volvió a su historia, el ritmo comenzó a acelerarse. El joven heredero se coló entre los guardias y llegó al Palacio Real, la ciudadela recién renovada. Estaba fuertemente custodiado, lo cual era algo obvio de esperar de un lugar que actualmente sirve como el comando central de la región. También era el lugar donde el supervisor regente actual gobernaba el imperio en nombre del rey hechicero. Como dijeron mis fuentes, el emperador todavía está en coma después de ser envenenado por ese misterioso extraño. Beelzebub hizo un desvío,
evitando una unidad de patrulla de guardias de élite. Parece que la mayoría de los guardias pretorianos del imperio fueron reemplazados por las fuerzas de guardia de élite de Skev. Sin embargo, no fue sorprendente. El imperio perdió la mayor parte de su fuerza de combate durante la llamada guerra contra los invasores. Muy pocos veteranos permanecieron en su ejército. La mayoría de sus soldados ahora son nuevos reclutas entrenados por los expertos del reino hechicero. La invasión del emperador demonio fue el último clavo en el ataúd ya bien hecho. Muchos guardias de élite del imperio saderano murieron esa noche, tratando de proteger el palacio, el emperador y la ciudad en su conjunto. Esto dejó a las ya tensas fuerzas del reino hechicero para asumir este papel también y defender el imperio de sus numerosos enemigos dentro y fuera de sus fronteras. Es cierto, vi algunas patrullas de las fuerzas de la ONU y JSDF a través de la ciudad. Pero solo la cantidad que les autorizó su pacto con el padre. Fue mínima en el mejor de los casos. En ese caso, su presencia en la ciudad solo servía para tareas humanitarias. Sus llamados expertos sobrenaturales, enviados a cazar a los cultistas y demonios del emperador demonio, no fueron de mucha ayuda, como leyó Biel-Sebab en los informes. Al menos este lugar tiene algunos Hansos y 8 filos asesinos para detectar a cualquier intruso escondido. ¿En qué estoy pensando? Solo harán que mi trabajo sea más difícil. Afortunadamente, recibió capacitación para identificarlos, evitarlos y engañar sus habilidades de detección desde el principio. La pequeña ayuda que recibió y se retorció debajo de su cráneo también fue de gran ayuda para aumentar sus habilidades de evasión y ocultar su presencia. Necesito agradecer a Zero. Su entrenamiento en cuanto a espionaje, asesinato, detección y sigilo viene muy bien. Es cierto, fue bastante brutal con todos nosotros durante sus sesiones. Pero esto es lo que nos preparó en situaciones como esta. Según Zero, el maestro de espías y jefe de la división de inteligencia del reino hechicero, el heredero del Ser Supremo debe estar al tanto de todo peligro. No solo los que pueden ver, sino también los que no pueden detectar. Era un mundo peligroso. Importante, las figuras principales como ellos debían tener cuidado todo el tiempo, ya que eran los objetivos más probables de asesinatos y complots. Veamos dónde está. Su hermana Serene debería estar cerca. Según Creonte, al menos su viejo amigo. Hice un desvío a Itálica, solo por esto. Espero que no haya sido una pérdida de tiempo. Creonte Kerelis, su viejo amigo, fue designado allí comandante local de la guarnición y general de las fuerzas circundantes. Los dos se encontraron allí en secreto, intercambiando información. Sé que fue arriesgado, ya que la división de Intel puede usar habilidades de lectura mental para encontrar la verdad. Con suerte, mis habilidades para usar control amnesia todavía están en buena forma y logré borrar los rastros de nuestra reunión. Sería realmente una pena que su amigo fuera perseguido solo por su reunión y por darle información sobre la situación actual en general. Desafortunadamente, tengo pocas opciones en el asunto. Él fue el único con el que puedo contar en la situación actual para proporcionarme la información que necesitaba. Ahora era un hombre buscado, no puede conectarse con nadie en su casa, directamente, ni con su padre, ni con su madre, ni con nadie de Nazarik. Les traería demasiados problemas si lo hiciera. También es muy probable que se revele al que está conspirando en el fondo si lo hace. Me ayudaron a escapar y me proporcionaron información sobre dónde proceder, dónde comenzar mi investigación. También me dejaron un generoso paquete de supervivencia para sobrevivir sin importar la situación. Traerles más problemas sería demasiado. La mayoría de la gente pensó que los que residen en Nazarik, los guardianes del piso y los mismos seres supremos están exentos de cualquier regla, ley y pueden hacer cualquier cosa. Era cierto, en muchos casos. Sin embargo, su padre era estricto en lo que se refería a la violación de sus propias leyes y al abuso de autoridad. Para mantener a todos en línea, esperaba que su propia gente también mantuviera las restricciones que él estableció. Sin embargo, es extraño. Nunca entiendo por qué. Los seres supremos poseían autoridad y poder ilimitados, incluso podían abusar de ellos. Sin embargo, guardan leyes como todos los demás. Bueno, la mayor parte. Tal vez lo hicieron como un ejemplo para todos en el reino. Tal vez tengan otra razón. Biel-Sebab tiene poca idea al respecto. Solo recordaba una vez que su padre dijo, si haces una ley y no la cumples, ¿cómo esperas que la gente haga lo mismo? Por supuesto,
Tal vez era una excusa, tal vez solo era un juego para él y su tía, para restringirse y mantener las cosas interesantes. Incluso los sirvientes más cercanos, las esposas y los hijos del rey no saben qué o cómo pensaban los seres supremos. Era un tema insondable para todos. Sin embargo, necesito seguir adelante. Ya dejé mensajes codificados con Creón y algunas personas confiables sobre lo que aprendí hasta ahora. Con suerte, entenderán cuán significativo es y se lo transmitirán a las personas adecuadas. Esa era su única esperanza. Los preparativos debían hacerse antes de que sea demasiado tarde, y conocía a su amigo y a personas como él que pueden organizar esas cosas de forma rápida y precisa. Se escondió detrás de una de las esquinas de repente, viendo a alguien familiar. Un demonio esperaba a alguien ante la puerta, custodiado por 2 llamadas de clase media. Lo recuerdo. Dracon Bellet. El supervisor regente designado. Mientras el emperador estaba fuera, él era quien gobernaba la capital y el área a su alrededor. ¿Por qué espera antes de esa habitación? No era suya, según mi información, tampoco era de mi hermana, entonces, Bellet Sama. El que salió de la habitación no era otro que el propio emperador, Moult Solegastes, o al menos eso parecía, un doppelganger superior. ¿Qué hizo en esa habitación? ¿Y por qué se disfrazó como el emperador? Reporte. Sí, como de costumbre, la mente de la princesa no muestra signos de control externo o signos de modificación de la memoria, como se sospecha. Lo mismo que siempre. No importa, continuamos la investigación, como de costumbre. Debe haber alguna pista que apunte hacia adelante. Tarareó Bellet mientras acariciaba su barba de cabra. Tiene que haber algo. Con eso, todavía reflexionando, el demonio dio media vuelta y siguió adelante. Como un perro leal, detrás de él siguió el doppelganger, y los 2 Hansos lo protegieron de las sombras. Probablemente ni siquiera lo sospecharon, pero simplemente pasaron al joven heredero. Tan cerca pasaron, y ni siquiera vieron mi presencia. Esta cosa, realmente hace maravillas. Maldita sea, este dolor de cabeza otra vez. Beelzebub se masajeó la frente, sintiendo que algo que ocultaba su presencia se movía en su materia gris. ¿Pero los efectos secundarios? Tengo que darme prisa. Ignorando el dolor punzante, siguió adelante, investigando que se escondía detrás de la puerta que dejó el doppelganger. Su habilidad, dominación de muertos vivientes, funcionó con encanto en los 2 guardias, un poco engañosos. Combinando un elemento con habilidades antiadivinación, y el asesino de 8 filos ni siquiera lo notó, que se escondió en el techo y vigilaba al ocupante. ¿Quién es ese? La princesa que vio días mejores de repente levantó la cabeza y vio la figura encapuchada desconocida que aparecía aparentemente de la nada. ¿Quién eres? ¿Viniste a hacer preguntas otra vez? Te dije todo lo que ya sé, ella todavía estaba desafiante. Visto días mejores pero desafiante. Soy yo, Piña, Belcebú. Se quitó la capucha y la princesa parpadeó. ¿Bielcebá? Pero no te pareces a él. Eres, usando un método para ocultar mi rostro. Conoces mi estado actual de fugitivo, es una precaución. Poniendo su palma frente a su cara, volvió a su hermoso yo. Luego otra vez, y una vez más estaba disfrazado. Ya veo, tu gente y su magia. Murmuró la princesa Borgoña, todavía desconcertada de cuán versátil y poderosa era la magia de estos recién llegados. ¿Estás bien? ¿Te ves? Sí, lo sé. Suspiró la princesa, luciendo bastante cansada. He visto días mejores. Por favor, perdóname por estar en este estado. No te disculpes. Beelzebub se arrodilló ante ella, colocando sus manos sobre su hombro. No es tu culpa. ¿Por qué viniste? Dijiste que eras un fugitivo. Sí te ven aquí. La princesa no quiere ni pensar en qué tipo de problema se puede meter Beelzebub. Tenía que venir. Necesito ver a mi hermana. Ella es la única que puede hacer algo en esta situación. Se avecina una tormenta, Piña. Una tormenta que solo puede detenerse si trabajamos juntos. Pero tu padre. La gente dice que es un dios. Achiel incluso lo demostró. ¿Recuerdas? Él detuvo a ese demonio y su invasión sin ayuda, él. No puede ser ese dios esquelético que se convirtió en la figura central de adoración en todo el imperio.
el que detuvo a ese demonio no puede hacer nada. Era insondable para la joven princesa que algo así no pudiera suceder. La verdad es que pueden, no, seguramente pueden. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no les preguntaste? ¿Tu propio padre? Tu propia gente, porque ya hicieron más que suficiente. ¿Qué? Ella estaba estupefacta. ¿Qué quiere decir él con eso? No digas que no puedes. Podría, por supuesto. Podría preguntarle a cualquiera de Nazarick, incluso del reino, incluso a los seres supremos, y ellos me ayudarían sin lugar a dudas, haciendo frente a cualquier cosa que se interponga en su camino. Pero, no quiero abusar de su buena voluntad. Solo por eso. No, no solo eso. Tengo algunas razones más, pero no tengo tiempo para explicar. Que eso sea suficiente. Sería una gran falta de respeto hacia los seres supremos si abusara de su ayuda y buena voluntad. Pero lo más importante, entre mis razones, hay un complot que puede incluso atarlos de manos y poner en peligro todo por lo que han trabajado. Si pido su ayuda ahora, todo su arduo trabajo podría ser en vano. Poner en peligro todo lo que amamos. Ya veo, la princesa se mordió el labio, apartando la mirada. Incluso el emperador dio el respeto necesario a los dioses y contribuyó con lo necesario para los templos. Si estos seres realmente estaban por encima de los dioses, entonces lo que dijo Bielzebub tiene sentido. Pedir más sería una blasfemia y traería consecuencias más severas que no hacer nada. Pero, ¿qué ataría las manos de estos poderosos seres? Estaba más allá de su pequeña mente para comprender, y tal vez, era mejor ni siquiera preguntar. Me dieron todas las pistas para llevar a cabo mi investigación y limpiar mi nombre, para encontrar quién era el culpable, para evitar ser detectado. Demonios, incluso me ayudaron a salir de esa prisión a través de la puerta. Realmente no puedo pedir más. Hicieron suficiente. Ahora, la tarea depende de mí para averiguar qué está pasando. Pero aún así, son tu familia. Seguramente, no lo entiendes. Bielzebub miró a la princesa. Padre y tía, todo el reino podría estar en grave peligro. Si no es así, y si solo me están probando, entonces es para ver cómo reacciono y resuelvo las cosas bajo presión, solo, desde mi propio poder. Como heredero del trono, puede ser una prueba para ver si realmente soy digno de su trono celestial. Si no es una prueba, entonces el peligro es más real de lo que pensaba, una situación que ni siquiera un ser supremo puede manejar. Solo, pero, tú puedes. Padre tiene un dicho, la eficacia de un arco cae sin sus flechas. ¿Qué quiso decir con eso? Tal vez, les faltaron las flechas para hacer cualquier cosa. Quizás, sus manos están atadas, y somos los únicos que estamos en condiciones de llevarlos de vuelta a la posición de hacer algo. De devolverles sus flechas. Realmente no lo sé, piña. Solo sé que necesito hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Oh, si no apruebo esta prueba, entonces déjame ayudarte. Déjame ir contigo. Es realmente peligroso. No puedes. ¿Por qué? Porque soy un simple humano. Los dos podemos resolver las cosas mejor. Podemos, te lo dije. Soy un fugitivo de mi nación. Estás más seguro aquí. Si me atrapan y te encuentran conmigo. Lo harán, nunca entenderás los métodos tortuosos que tienen. La cápsula negra y mucho peor cosas. YN no me importa. La princesa tragó saliva un poco pálida, sin embargo, estaba a punto de levantarse con una expresión ferozmente desafiante. No tenía idea de lo que hablaba la cápsula Bielzebub negra. Sonaba como un lugar que preferiría evitar. No obstante, su nación, al igual que la de Bielzebub, estaba en juego. Si solo era una prueba, ella quería ayudarlo a pasar. Su instinto, al igual que su corazón, dictaba que era lo correcto. Es lo que ella necesitaba hacer. Por su pueblo, por su nación, tenía que hacer esto y enfrentar el desafío. Entonces, ¿todavía insistes en venir conmigo? Sí, si la situación es tan mala como la describes. Si incluso los seres divinos no pueden hacer nada, como princesa del imperio y representante de mi pueblo, es mi tarea hacer lo que pueda. Pero tú eres. Ella lo fulminó con la mirada. Una mirada que apenas le recordaba la mirada de reprimenda de su madre. Solo que no era frío,
no estaba lleno de desilusión, sino lleno del fuego del desafío y la pasión. Eres un simple humano. ¿Qué puedes? Ahora escúchame. Sus ojos se entrecerraron enojados, acercándose a Beelzebub y mirándolo. Su mirada era penetrante y amenazante. Es mi país. Mi gente. Como princesa del imperio y caballero, es mi responsabilidad proteger a mi nación. Incluso si me quita la vida. Así que ni siquiera intenten disuadirme. Me inventé mi cuidado. Iré contigo, cueste lo que cueste. Piña comenzó a hurgar el duro pecho de Beelzebub con su índice, una y otra vez, para sacar su punto a través de su dura cabeza. Ella realmente hizo eso. Tengo miedo. Enfurruñado, Beelzebub asintió, mirando a la princesa que hinchaba sus mejillas y su pecho con indignación y orgullo, sin arrepentirse de nada. Esdeath parpadeó un par de veces, mirando primero a Piña, luego a Beelzebub, quien se sintió avergonzado de haber sido derrotado tan fácilmente por un simple humano. ¡Mierda! Ilichie 2.0 en proceso. Beelzebub. Corre mientras puedas. Conozco su tipo. El tipo que domina a su amante. Te masticará y luego te escupirá. Yo no soy su amante. Yo no soy su amante. Los dos saltaron a la vez, gritando todos nerviosos. Luego, cuando se dieron cuenta de lo que hicieron, se sentaron de inmediato, miraron hacia otro lado y se pusieron nerviosos de inmediato. Casi en sincronía. Si le preguntabas al Ser Supremo, era adorable, pero al mismo tiempo, preocupante. ¡Gif! Juventud. Murmuró Molt, escondiendo su sutil sonrisa bajo sus dedos cruzados. Los dos le hicieron recordar muy bien su propia juventud, recordando cómo eran con la madre de Piña al comienzo de su relación. De todos modos, por favor continúa. Cierto, lo siento. Después de aclararse la garganta y ordenar sus pensamientos, Beelzebub continuó, después de la convincente, discusión de Piña. Le entregué algunos artículos y una de mis capas especiales para ocultarse. Y así, dejaron atrás la habitación, dejando un maniquí convincente en el lugar de la princesa. Por supuesto, su trabajo se volvió mucho más difícil ya que tenía que ocultar no a una sino a dos personas para que no fueran detectados. Uno, que era un simple humano, sin embargo, aún así, Beelzebub lograr lo que quería, incluso sacar a Piña del palacio de contrabando después de terminar lo que había planeado, un gran logro, considerando su situación en general. ¿Estás seguro de que estamos a salvo aquí? Puede haber espías por aquí. Mirando a su alrededor, la posada en la que encontraron refugio era menos atractiva que el resto que vio pasar. Era evidente que estaba ubicado en una parte menos estimada de la ciudad. No te preocupes. Hice mis preparativos. Las medidas contra la adivinación están en su lugar. Incluso si hablamos en voz alta, la gente escuchará algo más, verá algo más. Me aseguré de que nuestro disfraz sea de la más alta calidad. Ese sí tú lo dices. Aún así, Piña no puede evitar mirar a su alrededor preocupada. Al crecer como la princesa del imperio, fue un reflejo desconfiar de lo que dice, o incluso de cómo actúa en el gran público, más aún a puerta cerrada, ya que los espías pueden estar en todas partes. Algo aún no está claro. Ella mantuvo el tono susurrante a pesar de las palabras tranquilizadoras de Beelzebub, que la camarera les trajo un poco de cerveza en el momento siguiente, sin decir palabra colocando las tazas ante los dos aventureros. Piña permaneció en silencio hasta que se fue, mirando a su alrededor con desconfianza antes de comenzar a hablar de nuevo. ¿Por qué dejamos el palacio? Dije que teníamos que reunirnos con mi hermana. Pero no allí. La seguridad que tiene en su habitación puede ser demasiado para mí en mi estado actual y entrar a encontrarme con ella. Y sus guardias siempre están cerca. No podemos escabullirse de esos. Pero le dejé un mensaje, dejándole las coordenadas de nuestra reunión. Entonces, ¿te colaste en el palacio, solo para dejarle un mensaje? Piña tenía un mal presentimiento sobre esto. Exactamente. Asintió Beelzebub. Le dejó un mensaje a Serene en un lugar donde sabía que ella lo encontraría. Codificado, por supuesto, usando el lenguaje que se les ocurrió cuando eran niños, solo por diversión, por supuesto. ¿Puedo preguntar cómo tu hermana puede ayudarnos? Ella se convirtió en la comandante general de todas las fuerzas en el área. El deseo de su padre se cumplió después de que ganó nuestra pequeña competencia esa noche.
Normalmente, sería Beelzebub o alguien con más experiencia a quien Ainz nombra para un puesto tan importante. Incluso Eleanor encajaría mejor que la inexperta Serene para ser la comandante militar general de la nueva nación vasalla. Sin hablar, siendo la hija del Ser Supremo, su mera palabra era una orden para cualquiera. Mezcla muy volátil si le preguntas a Beelzebub. Su ubicación actual es desconocida, desafortunadamente, así que no puedo pedirle ayuda también. A pesar de las peculiaridades de su hermana vampiro y sus evidentes tendencias juguetonas, ella conoce bien la corte y el arte de la guerra estaba en su dedo meñique. Algunos incluso pueden llamarla un prodigio. Además, sabía que ella era leal a su padre y a la nación a pesar de sus pequeños juegos. Pero gracias a la solicitud y su victoria, Serene fue nombrada como un regalo de su padre. Lo más probable es que quisiera probarse a sí misma ante padre. Demostrar que puede hacerlo bien, incluso en posiciones como esta. En un tiempo de paz, sería, por supuesto, una maravillosa oportunidad para que la joven adquiriera experiencia real. Aprende bajo la dirección de personas experimentadas que fueron emitidas para enseñarla y aconsejarla. Pero ¿cómo este? ¿Cuándo la tormenta estaba tan cerca y el peligro acechaba en el horizonte? Era el peor momento para que ella comenzara a aprender, para tratar de probarse a sí misma ante Ainz. Ella siempre fue la que más quería la atención de padre. Siempre esforzándose por demostrar su valía. Tal vez fue porque ella era la más joven de los tres. Tal vez tenía otras razones, incluso Beelzebub solo puede sospechar su verdadera razón, lo que significa que tiene jurisdicción casi total sobre el imperio tuyo, sus ciudadanos y las fuerzas a su disposición. Con la excepción de Dalnus y las fuerzas estacionadas allí, su mando es incuestionable. Ella es una figura decorativa que necesitamos de nuestro lado. Si queremos salvar a tu gente y a tu mundo. Ya veo. Escuché cosas sobre ella cuando aún estaba libre. En poco tiempo, se ganó el respeto y el amor de la gente. No tanto con respecto a la nobleza proimperio y los senadores. Murmuró la princesa al escuchar su parte justa de cuentos mientras todavía estaba fuera. Suena como ella. Siempre prefirió estar entre gente sencilla. Entre soldados sencillos, en el frente. Es cierto que aprendió lo que necesitaba sobre las prácticas de la corte, la etiqueta y el gobierno también. Como hija del Ser Supremo, no puede ser de otra manera. Pero nunca fue del tipo al que le gustaba lidiar con la política y las intrigas de la corte. En lugar de eso, siempre prefería estar en primera línea, liderar a su gente o simplemente luchar sola. Al igual que su madre, la tía Ceci. Tienes una familia extraña. Oh, ni siquiera me hagas recordar. Beelzebub se rió entre dientes cuando sintió que alguien familiar entraba en la posada. Ese encapuchado solo pasó un momento por su mesa antes de que se fuera por la otra salida, pero fue suficiente para que el heredero entendiera el mensaje. Ya veo. ¿Qué pasó? Acabo de recibir las coordenadas de nuestra reunión, pero tú dijiste. Nunca dije que nuestra discusión sería aquí. Este lugar es demasiado abierto para ese tipo de conversación. Incluso con mis precauciones, en mi estado actual, mi conjunto de herramientas es limitado. Ese sí, tienes razón. Vamos. Colocando una moneda de oro estándar del reino hechicero sobre la mesa, los dos se fueron. Como fantasmas, desapareciendo por la entrada.